¿Cómo estás, Yolanda? Pues bien, Denise, bien contenta. Bienvenida al Push de la Mañana, edición estelar. Gracias. Hace tiempo quería tenerte con nosotros. La gente que nos ve en el Push de la Mañana es una gente que está generalmente bien deseosa de conocer a la gente que le informa, a la gente Ok. que todos los días está frente a ellos. Y mucha gente me había pedido que te entrevistara a ti. Madre mía. Sí, madre mía. Y yo le decía a todo el mundo, yo la conozco, yo la consigo. Y hubo ahí como un lapso de tiempo en que no te pude tener porque tuviste el cambio Sí. entre Univisión y el cambio que tienes ahora. Pero antes de eso hay mucha historia. Uf. Hay mucha historia. Y yo, antes de empezar en tu vida profesional, quisiera saber un poco de quién es Yolanda. Yolanda, ¿cómo te decían cuando eras chiquita? Yolanda. Jolie. Jolie. ¿Quién es Jolie? Pues mira, Jolie es esta hija de papá y mamá, una familia de clase trabajadora. Mi papá comerciante, mi mamá se hizo maestra después de nosotros entrar a la universidad. Y es una familia bien fajona, bien trabajadora. Nosotros, ¿cómo te diría? El valor más importante que mis padres nos inculcaron, somos tres, o sea, un varón mayor y un varón menor, y yo soy el jamón del sándwich. El mayor, que es el abogado. El mayor es químico, el menor es abogado, y el valor mayor que nuestros padres nos inculcaron es trabajo y estudio. Tú sabes, era esta generación de gente humilde que veían en la educación la llave para la salida. Sí, para ayudar a la familia a ascender y a lograr metas. Y tan es así que te puedo decir, yo recuerdo que cuando estaba yo tercer grado, segundo grado, mi papá recibe esta visita, ¿verdad? Y le dicen que nosotros somos mi hermano mayor y mi menor y yo. Teníamos muy buen promedio, que le habían referido para hablar con nosotros. Y mi papá sentía que era tan importante que, bendito sus ahorros, su ahorrito, él viene y compra esta enciclopedia para nosotros, porque era la época aquella en que, o sea, la enciclopedia era como el día de hoy una computadora. Y eso lo recuerdo mucho porque mi papá siempre ha sido bien fuerte, bien fajón. Mi papá tiene tercer grado y sin embargo fue una persona de escolaridad. Pero fue como líder de la familia, comerciante, viajó, volvió, ayudó a toda su familia y siempre ha sido como una especie de líder natural. Y siempre, pues yo siempre lo he visto como este modelo de persona que ha logrado de escalar, lograr cosas con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, y siempre nos inculcó eso, a trabajar, ustedes echen para adelante, nunca digan que no, aprendan y para adelante. Eso siempre yo lo llevo. Y mi mamá, que se casó bien jovencita, pues, ¿cómo te diría? Yo creo que dentro de las circunstancias mismas de ser jovencita, y era una buena estudiante, ¿no? Pues se interrumpió sus estudios, pero siempre se quedó con eso y nos ayudó mucho en los estudios a nosotros. Pero ¿Interrumpió hasta qué grado? Yo creo que hasta undécimo, pero ella vino entonces, hizo estudios libres en lo que era el sistema del Departamento de Educación, daba cursos por Canal 6, cuando Canal 6 era una herramienta de educación del Departamento de Educación. Entonces ella hizo estudios libres y logró hacer el grado de cuarto año para poder entonces solicitar a la universidad. Entró a la universidad, hizo bachillerato magna cum laude, hizo maestría magna cum laude, hizo doctorado magna cum laude, y vamos, que es la doctora Arcelay, que ha escrito varios libros. Universidad de Puerto Rico. Universidad de Puerto Rico. Los dos son para mí modelos de esfuerzo, sacrificio y lograr metas con esfuerzo. Eso es lo más importante para nosotros. Mis dos hermanos igual, tú sabes que lograron sus metas con mucha disciplina porque nos enseñaron eso desde pequeños. ¿Y cómo era Jolie, la de la escuela elemental? Bien tímida, bien tímida. ¿Tímida? Yo era la nena tímida del salón, yo era bien retraída, no sé, tanto que... Yo me acuerdo todavía una cosa que fue como a cualquier niño le puede ser traumático, pero a mí me ayudó muchísimo. Mi hermano mayor tenía el mejor promedio de sexto grado y se iba a graduar. Y había una especie de ceremonia simbólica y él tenía que pasarle la escalera de 6 escalones, peldaños, a una escalerita simbólica, ¿no? Al mejor promedio de quinto grado. Y yo era la mejor promedio de quinto grado en ese momento.
Y entonces me tocó dar un discurso. Y yo me acuerdo que mi maestro de inglés escribió una especie de discurso para que yo me lo memorizara. Y tú nada que ver. No, yo me lo estofé y aquello era repite y repite. Y había un montón de palabras que yo no entendía, pero me parecía que tenía que aprendérmelo porque era una asignación. Era mi maestro que me dio ese texto para que yo me lo aprendiera cuando recibiera los peldaños, ¿no? Y de momento cuando prendieron una cámara y recuerdo que yo estaba allá arriba y yo veo tantas cabecitas, tanta gente y yo me quedé en blanco. Yo no sé ni cómo me sacaron de la tarima, yo creo que me sacaron, tú sabes, como los muñequitos con un bastón y me sacaron de allí. Y a mí me dio esta vergüenza tan grande que yo estuve todo el verano con aquel shock. ¿No dijiste nada? No, porque era tan tímida que yo no me atrevía a decírselo a mis papás. Y eso fue en 5º grado y yo decía, Dios mío, que me quiten de la escuela, que me saquen de esta escuela, yo quiero ir, yo no me atrevo a volver a esa escuela, se van a acordar de mí, era una vergüenza. Y yo dije, bueno, cuando ya se iba acercando la fecha de retorno a la escuela, que no me iban a cambiar de escuela, yo dije, yo tengo que hacer algo, yo tengo que vencer este miedo. Fíjate, en 5º grado, a veces la gente subestima las resoluciones que hacen los niños, ¿verdad? Y yo ahí dije, yo tengo que salir de esta timidez. Entonces yo misma me hice un programa, ¿verdad? Como una especie de programa para vencer mi miedo. Y estando en los salones de clase, o sea, que siempre dicen, ¿quién es el voluntario para dar un informe sobre esto? Y yo era así, con la mano, yo misma forzándome a cruzar el miedo. Querías, pero con miedo. Sí, no quería, es que yo misma me forcé a romper el miedo. Y empecé a hacerme como un plan de trabajo. Y poco a poco fui venciendo el miedo y me sentí, tú sabes, honestamente, que me ayudó mucho ese evento en mi vida. Y tanto que ahora me encanta. Me encanta hablar de más. Es un problema, ¿verdad? Pero bueno, esa es parte de, ¿verdad? Yo creo que en cierta medida del que tú oyes que tus padres siempre dicen, vence los obstáculos. Yo viendo a esta muchacha, Jasmine Camacho Queen, el gran valor de esta niña, fantástico que haya aceptado ser de Puerto Rico, ¿verdad? Una isla que a lo mejor ella nunca vivió, pero que simplemente visitaba y era referencia de su mamá. Pero para mí el gran valor de ella fue haberse levantado de la caída y lograr vencer sus miedos, porque todo el mundo tiene miedo en algún momento. De aquel 2016. No haberse saboteado ella misma. Los miedos sabotean a uno. Y entonces lograr eso y vencerlo. Mira, yo digo, esa niña es un modelo de carácter. Ella aceptó que se encerró mucho tiempo. Sí, todos pasamos por eso en algún momento. Todo el mundo pasa algún trauma y si tú no lo superas, pues no aprendiste nada de él. Y creo que ese es el gran valor de Jasmine Camacho Queen. ¿Estudiaste en la escuela pública? Totalmente. Yo soy producto de escuela pública y universidad pública. Así que. ¿Cuándo, o sea, después de todos esos miedos, que no sé, a lo mejor esos miedos construyeron un monstruo? Peligro. Bueno, los monstruos es verdad. Y esto te lo digo en la confianza que tenemos, sí, obviamente, claro, de amistad. Pero, ¿esa nena tímida siempre quiso ser periodista? No, para nada. Nosotros nos repartíamos el periódico El Nuevo Día, ¿verdad? Y mi papá siempre decía, ustedes tienen que cultivar la voz. Mi papá sí decía, cultiven la voz. Mira qué cosa una persona dice, cultívenla, lean en voz alta. Pero eran por nada, cosas de decir, porque mi papá jamás pensó en eso. Y pues yo hice el álbum de la escuela, de mi escuela, cosas, lo que trato de buscar, ¿verdad? Qué cosas iban manifestándose que yo no me percataba. Y cuando yo llegué a la universidad, lo que yo quería hacer es profesora de historia, porque me gustaba la historia mucho. ¿Entraste por qué? ¿Por qué concentración? No, yo entré en básico. En el básico estaba pensando, o sea, que en la universidad tú tienes un básico para meditar. Entonces yo decía, yo quiero ir para arquitectura. Entonces me encuentro con este estudiante orientador y dice, pero arquitectura, con tanta matemática. Y yo dije, ay, ¿verdad? Y yo era buena en matemáticas. ¿Que no? Que yo era buena, me gusta. Y de momento él dice, pero mira, hay una escuela de comunicaciones que está abriendo bachillerato, ya abrió bachillerato y están aceptando. Y yo dije, ay, sí, tú sabes, como hace la universidad, esto como tipo serendipity, de momento tú vas para allá y ocurre este momento, ¿verdad? Y yo pues solicité, vamos, que total, nos dieron un examen, porque para entrar a la universidad, a la escuela de comunicaciones, y tenía que escribir un ensayo en el examen. Yo era muy buena escribiendo, me gustaba. Y entonces escogieron que eran 50, solicitaron un montón, pero escogieron a 50 y entre ellos estuve yo. Y recuerdo que en aquella época Otis Oliver, que era el director, decía, hay trabajo para todos.
tan distinto, ¿verdad? Ajá. Y entonces, nada, yo entusiasmada porque la escuela era como una cajita de zapatos, la escuela de comunicación era Bueno, tan le pequeñita. decía la Kentoquita. Sí, era como una cosita cajita de chiquitita, chicharrones. exterior, ¿verdad? Fuera del recinto. Un vagón. Un vagoncito, pero me encantó mucho ese ambiente de pequeñito, ¿verdad? Porque cuando tú sales de escuela superior es un ambiente de pueblo chiquito, pues esa escuela me acogió y yo me sentí más en mi ambiente. La universidad, ¿verdad? El campus intimida a cualquiera que entre a la universidad, ¿verdad? De Eran momento. miles de estudiantes y un Sí, tú campus te vuelves inmenso. anónimo, pero en una escuela pequeñita todo el mundo se conocía por nombre y los profesores. Y nada, me encantó el ambiente y yo decía, si yo logro ser periodista, quiero ir al periódico El Mundo, que era el periódico de Record. Que tú leías. Sí, y recuerdo que pues un buen día, yo había hecho programas de radio porque la Escuela de Comunicaciones tenía una estación de radio, hicimos producción, etcétera, fuimos los primeros programas de Radio Universidad, unos estudiantes que estuvimos allí. Y recuerdo que entonces un día en el Bulletin Board aparece este anuncito que decía, se necesitan 4 estudiantes para el periódico El Reportero. Y era, tú sabes, que tú ibas y cogías, te ibas a, bueno, nosotros estábamos mirando el Bulletin Board así, y recuerdo que estaba Marisa Díaz Alcaide. Claro, que en paz estaba, descanse. estaba Víctor Resach, Noro Sebastián, que terminó en publicidad, y también Víctor Resach en Relaciones Públicas, y estaba yo. Y los 4 nos montamos en la guagua de la AMA, la número 1, en Mahones, y fuimos allá donde Alex W. Maldonado, y él nos dio empleo a los 4, porque era lo único que habíamos ido. Y entonces nosotros íbamos, cogíamos del teletipo, la máquina de teletipo, el cable, llamado cable, y se lo llevamos al jefe de redacción. Él miraba y decía, este y los demás. Entonces tú tenías que pasarlo a la computadora, y estaban estrenándose las computadoras en la redacción, y ese era mi inicio en el periodismo. ¿Ese qué año? Eso fue en la Navidad del año 81, ya acababa de terminar las elecciones de Romero y Hernández Colón, y las barricadas y la cuestión de Reinaldo Barreto y las elecciones aquellas tan cuestionadas y revolú. Y yo estaba en las páginas sociales llenando y eso, y entonces empecé a hacer mis pininos escribiendo, y un buen día llega Aymaro Velázquez a la redacción. Aymaro Velázquez era un periodista de muchos años, y dijo, yo quiero esa nena que pase a la redacción. No sé, parece que general. Sí, que pase para hacer hard news. Y yo, tú sabes, para mí emocionada, pues mira, empecé a trabajar eso y me gustó tanto, que me dieron las fuentes de Fortaleza, etcétera. Y luego en el año 86, todo está en el año 81, en el año 80, a los pocos meses nos votan a los 4 que entramos porque tuvieron que recortar y recortaron a los 4 y más otras personas dentro de la redacción. Pasé a radio, a 11Q, y después en algún momento en 11Q eliminaron las plazas y entonces volví al Reportero, y ya en el año 86 me llama una tal Linda Hernández, Linda, que quería hacerme una prueba para televisión, y yo dije, televisión, yo fui, tú sabes, por curiosidad, y me hicieron una prueba. Y yo dije, piensa en la nena aquella de 5º grado que tenía miedo, no te dejes intimidar. Y yo lo que hice fue, me dieron, habla frente a cámara. Y yo pensando en el reportaje que había hecho el día antes, lo que hice fue como una especie de recitado de lo que de lo que había cubierto el día antes. Y me reclutaron. Y yo dije, rayos, yo misma no quería. O sea, me aceptaron y yo no me quería ir de prensa escrita porque era mi gran amor. Adoraba prensa escrita. La prensa escrita es una pasión increíble. Maravilloso. Yo tenía ínfulas de García Márquez. Yo quería hacer el periodismo que García Márquez inició su carrera, ¿verdad? Y entonces en televisión, pues en lo que me adapté, porque de verdad que es otro lenguaje, son otros códigos, ser un ser anónimo, de momento estar frente a la cámara, la vestimenta. A tenerte que preocupar de otras cosas que de otra manera no tendrías. Lo menos que importaba a veces era el contenido, era como lucía frente a la cámara. Y yo siempre he sido un poquito, ¿verdad?, medio hippie. Nunca he sido damita televisión ni diva. Nunca. Y me han ofrecido en otros momentos, yo recuerdo en Tele 11, cuando Tele 11 hizo la transición a Univisión, John Lipman me dijo, Yolanda, ¿quieres ser ancla? Previo, Linda me lo había dicho. Linda me preguntó y yo dije, no me interesa. ¿Por qué? No sé por qué, porque para mí el periodismo era la calle, toda la vida la calle. Entonces cuando él vino, y recuerdo que él era muy alto, en medio de la redacción todo el mundo estaba cerca de los asientos. Recuerdo que Margarita Ponte estaba aquí
y yo lo estoy viendo. Y John Lipman se arrodilló y me dijo, ¿quieres ser? Porque como yo estaba sentada, hacer rodilla y me dice, ¿quieres ser ancla? Y yo sentí que tenía que decirle que no, porque se estaban dando unas dinámicas con la entrada de Univisión Televisión, de sacar a gente de diferentes plazas y particularmente los anclas que habían estado los removieron y los querían colocar en turnos de la madrugada. ¿Pero ya Sid Mary Fleming era ancla? No. Margarita era ancla. Era ancla, y okay. le querían dar otro turno y otras cosas. Y yo sentí que, yo dije no, y él me dice, ¿por qué? Como era una estrategia. Sí, y no me gustó que lo hiciera porque yo sentía que había compañeros cerca que, yo dije no, y él me dice, ¿por qué? Sorprendido, porque todo el mundo espera que todo el mundo quiere ser ancla, ¿verdad? Cuando llega, y yo dije, porque a mí no me gusta. Y recuerdo, Margarita todavía lo recuerda y me lo comenta, ¿verdad? Y entonces seguí siendo calle, toda la vida calle, me gusta la calle, me gusta conectar fuentes, me gusta conversar, conectar a la gente, saber que, mira, a veces la gente que menos te imagina, lo que llaman las pequeñas autoridades, yo les digo, gente que, oficinista, gente que te dan más información que lo que te puede estar dando placer sentarte allí a leer, ¿verdad? Tú sabes que yo los teleprompters los odio. Sí, yo lo sé. Y se me nota, me pongo trinca cuando leo. Pero cuando improviso me gusta. Así que, pues nada, después de eso, pues pasó de Univisión, nos movimos a Guaynabo. Allí tuve mis presiones, ¿verdad? Con la gerencia. Con la gerencia Larry Sand. No puedo decir que me fue del todo mal. Económicamente me fue bien. Pero yo sentía que había mucha invasividad. Y tuve mi choque con él, no solamente yo, varios compañeros, y allí hubo bastante insensibilidad en esa administración. Sí, a los empleados de Univisión Televisión. Y yo creo que es no haber entendido nunca este mercado. Univisión entró a este mercado pensando que estaba manejando esto como las filiales en Estados Unidos, en que, ¿verdad?, de un modo despectivo, como se piensan que están manejando esto, como uso la frase esa que usan despectivamente de espaldas mojadas. De hecho, Larry venía de Estados Unidos. Sí, su visión es pensando que están manejando con, ¿verdad?, con la visión esta de inmigrantes que necesitan empleo. Entonces llegaron aquí y recuerdo que lo primero que nos dijeron fue, cuando vayan a la calle, graben esta frase, bienvenido, estás en tu casa. Y yo decía, pero qué cosa más loca. Yo siempre estaba en casa. Eso mismo, pues mira, así mismo yo dije, pero es que yo no puedo decir que bienvenido estás en tu casa si la gente estuvo aquí, los que llegaron fueron ellos. Y recuerdo que lo que yo dije, tú siempre lo has sabido, estás en tu casa. Y recuerdo que una señora... Lo dijiste a tu modo. Y una señora muchos años después me dijo, Yolanda, yo recuerdo cuando tú dijiste eso, y yo me reía. Y yo dije, fíjate, hay gente... Esa era la rebelde en ti. Y entonces, bueno, nada... hubo su choque, hubo forcejeo y los que chocaban con nosotros, en algún momento yo tuve que poner mis querellas, ¿verdad? La primera vez en mi vida. ¿De qué te quejaste? No, había acoso, había un acoso extraño. ¿Acoso laboral? Sí, había acoso laboral, no solamente a mí, a algunos compañeros, pero yo no le temo a ser frontal y fue la primera vez en mi vida que puse querella, ¿verdad? Yo te puedo decir, el Departamento del Trabajo. Yo te puedo decir que allí en Univisión yo crucé el fuego y volví. A muchos compañeros los hicieron sufrir mucho, algunos fueron despedidos, otros, ¿verdad? Hubo hasta despidos constructivos, todas esas cosas. Pero yo me quedé y yo hice frente y yo... Hasta el final. Te lo digo hasta el final y eventualmente todos los que estaban acosando a ese taller de trabajo terminaron yéndose. Mira, Univisión de verdad no manejó este taller y cuando cerraron ese taller de trabajo, de algún modo no entendieron este mercado, como te decía. Nunca lo entendieron, no entendieron la conexión que hace el televidente con su departamento de noticias. En este país tú puedes cambiar quizás programas de artistas, etcétera, pero la gente hace conexión con su departamento de noticias. Escogen su noticiario y esa es su familia, a ese le creen, a eso, con eso construyen una especie de enlace y lo hacen con Telemundo. Hay gente que adora ver a Ivonne Soya, claro, o a Celimar. Por supuesto. Eso es así y mucha gente se sintieron ofendidos porque sintieron que les cortaron parte de su familia y de su rutina. Gente que se sentaba a esa hora a ver el noticiario, a ver un Weber,
a ver qué sé yo, a Margarita. Sidmarí, Margarita, todo, y sintieron que le cortaron su familia. Y cuando terminó eso, la marca se dañó. Univisión tuvo una severa lesión en su marca. ¿Tú patrocinaste el boicot? Nunca. Y recuerdo que Papo Brenes me quiso entrevistar y yo, digo, el programa donde estaba Papo Brenes, y yo le di la entrevista 2 días después y recuerdo que ya estaba corriendo eso de un boicot. Yo no creo en los boicots porque esos son talleres de trabajo. O sea, y recuerdo que le dije, no señor, yo no creo en este boicot. Es más, yo te diría, y esto es muy distinto, ¿verdad? Hay compañeros que sufrieron mucho. Sí. Y yo por solidaridad sé que, ¿verdad? Los apoyé. Pero yo sentí una liberación tan grande. Yo estaba necesitada de un cambio y para mí ese cambio fue una epifanía. Yo para mí me sentí súper feliz de salir de eso, ¿verdad? De ese mundo asalariado. Y vamos, que me sentí tan liberada que pues hasta el sol de hoy yo soy mi propia jefa. De hecho, después que yo te vi de ahí, que yo pensé, ¿verdad? Que le hizo tanto daño a tanta gente, porque mucha gente, como tú dices, respondió de manera diferente. Mucha gente cayó en depresión, mucha gente Sí, yo cayó sé. en quiebra. Hubo gente mucha que gente salió cayó en directo al quiebra, hospital, me claramente. consta, compañero. Claro. En tu caso, sin embargo, cuando yo te volví a ver, no dejaste de ser solidaria, pero eras como una persona sanada. Es como si era otra persona. Es que te digo, en esa entrevista con Papo Brenes, que fue a pocos días del cierre del taller, él me dice, ¿y qué vas a hacer ahora? Y yo, pues ahora voy a aprovechar el tiempo, que ahora soy yo la dueña de mi tiempo. Y yo voy a decidir los proyectos que hago, porque yo tenía certeza de que yo era periodista y que no importaba la plataforma o el medio, seguiré siendo periodista. Y ahí empezaste a hacer radio. No, radio yo empecé mucho antes. Yo estaba, mira, yo he ido por toda yo he ido a prensa escrita, radio, televisión, y he estado paralelamente televisión, radio en diferentes. Yo he estado en WIAC, he estado en Radio Isla, PAB, he colaborado en algunos momentos con PAB, Sí. Red 96, todo eso paralelo con televisión. Red 96, Sí, recuerdo, así claro. que vamos que yo sentí que podía controlar mi tiempo porque el tiempo es tan valioso. En la medida que van pasando los años, tú sabes que eso es lo más que vale. La gente que te conoce dice que eres una persona bien estricta contigo misma, que eres extremadamente disciplinada y que eres casi type A personality. No, fíjate, yo soy los que me conocen bien saben que me encanta las buenas chistes, me eso encanta me encanta la bohemia. Vamos, que el otro día Dagmar dice, Yolanda, tenemos que juntarnos para una bohemia. Pero eso no es inconsistente con un type A. No, pero eso tiene que ver con la formación familiar. Sí, Mi claro. papá siempre, bueno, yo me acuerdo que nosotros llevábamos con las notas, tú sabes cómo venían antes las Sí, notas en la horrible, escuela. en la tarjetita. Y yo le llevaba así las notas feliz. Tenía A, B, A, y en el momento miraba y decía, ¿Y esa B? Yolanda, ¿y esa B no pudo haber sido una A? Bendito. Acuérdate que él tuvo sus limitaciones y él Claro. necesitaba ver eso, ¿verdad? Que sus hijos Estuviera todo lograban. superado. Y nosotros lo aceptamos, de verdad, y yo creo que eso fue el más valioso. Y creo que yo cuando acepto algo me gusta dominarlo, entenderlo, y me gusta dar el máximo en lo que hago. Si acepto algo, tiene que ser para dar el máximo. Y nada, ¿qué te puedo decir? Pero disfruto mucho de la vida. Me encantan las amistades, disfruto mucho los momentos de esparcimiento. Y no se te ve tímida celebrando tu vida personal, No, porque la yo soy- hemos visto en redes con grandes amigos, ¿Sabes periodistas, qué? no periodistas, políticos incluso, y que tú no lo ocultas. Pero mira, no, yo veo, es que aquí esto es pueblo chiquito, infierno Ajá. grande, aquí esto casi hasta incestuoso. Tú vas a ver, de momento Denise está aquí, de momento un político está aquí y se saludan y es la dinámica. Yo creo que aquí la política es demasiado hostil. Creo que en esto de los partidos políticos y de la cosa esta de estatus y eso, nos ha fragmentado tanto y realmente aquí no está el poder para resolverlo, aunque creo que si nos pusiéramos de acuerdo obligaríamos a que se resolvieran muchas cosas, ¿verdad? Pero aquí nos caemos encima, ante la frustración nos matamos nosotros unos a los otros. Y yo veo las redes, tú tienes gente que te adora, Claro. y hay gente que te odia y tú dices, caramba, pero ¿por qué la gente lo coge tan intenso, no? Pero a mí trato de que las redes sociales no me cambien mi naturaleza. Yo he vivido, ya van muchos años, ¿sabes? Muchas décadas.
Y Casi 4. casi 4, no, 4 en 4. diciembre. En diciembre cumplo 4 décadas, porque yo empecé sin haberme graduado de la universidad. Y yo no tengo ningún problema y me siento como pez en el agua en los ¿Cuántos medios. gobernadores cubriste? Bueno, yo desde Romero Barceló. Desde Romero ¿Qué tal Barceló. Romero? Cuéntame de Romero. Romero al principio intenso, porque él estaba como, esto cuando alguien está en acecho, era el tiempo de maravilla, Claro. etcétera. Yo al principio no cubría Fortaleza, pero después empecé a cubrirlo, ¿no? Y él estaba a la defensiva, era muy defensivo. Había un Senado que era en otro partido, un partido popular, había una tensión en el país. De verdad, como dicen los europeos, estaba crispado el ambiente, bueno, los españoles. Pues había mucha crispación social y mucha, como te diría, estaba muy defensivo. Y recuerdo que tú ibas donde Romero, y Romero siempre había sido el tipo de persona que no puede disimular cuando se siente molesto con algo. Y él decía, yo sé por dónde tú vienes, yo sé, pero no era a mí solamente, a muchos periodistas. Y después, con los años, fue transicionando. De hecho, en algunos momentos, yo recuerdo en una conferencia que tuviste tú, hace muchos años en el Metropol, que él convoca un día lluvioso, convoca una conferencia de prensa a las 2 y 3 de la tarde. ¿Sabes lo que es para televisión? Que te convoquen a las 2 o 3 de la tarde, Dios mío, que tienes que ir corriendo a editar. Y yo recuerdo que yo llegué y había muchos periodistas jóvenes. Yo creo que yo era la mayorcita. Y de momento, él llega y no estaba Lourdes, que es su enlace de prensa, de comunicaciones. Y él miraba y veía tanta gente joven y nueva y muchos, ¿verdad? Que no llevaban mucho tiempo. Y de momento él me ve a mí y va, se sienta al lado mío. Y estaba cayendo un aguacero y decía, ¿quién es esta gente? En días como estos yo me acuerdo tanto de mi abuelo. Y empezó a hablarme y a mí me conmovió mucho. Me dijo que él se fue bien jovencito a estudiar fuera y que él, cada vez que le daba de nostalgia, porque su abuelo lo llevaba a pescar cangrejo, pues esa zona de Boca Cangrejo, que él se iba a un laguito y remaba en ese laguito para, ¿sabes?, tranquilizarse. Y yo decía, caramba, mira, me recordaba al coronel no tienen que le escriba, o sea, al general no tienen que le escriba, de García Márquez. Y yo decía, caramba, qué cosa interesante, porque tú conoces a los seres humanos en las diferentes dimensiones. Claro. Y en otros momentos, una vez estuvimos hablando de la importancia de Tocqueville. Yo he leído mucho de Tocqueville y él también, y coincidimos en una cosa, y es que las grandes instituciones que vivimos, que el país en términos de gobierno vivimos hoy, se definieron en la década de los 40 y fue Rexford Tocqueville. Por supuesto. Se le adjudican mucho a Muñoz. Muñoz también tuvo participación, pero fue Rexford Tocqueville que vino con unas renovaciones. Y eso coincidimos. Muchas cosas, de verdad, a veces los políticos uno puede disfrutar de, más allá de lo que sale en la cámara, de conversar fuera de... Tu mamá y tu papá, tú me dijiste en alguna ocasión que tu mamá y tu papá son estadistas. Son estadistas, mi familia, te digo, mis abuelos. Yo me acuerdo mi abuela Sica, imagínate, Sica Francisca decía, no me maltrates a Carlos. Ella era loca con Romero Barceló. Y entonces nada, Hernández Colón, una persona difícil, yo te diría que de los también gobernantes, difícil, yo te diría que el gobernante, la gente piensa, de seguro que a ti, Rosselló, el gobernante más difícil para cubrir como periodista fue Hernández Colón. Una persona sumamente fría, exageradamente racional, y yo te diría que impenetrable. Tú ibas y él controlaba mucho lo que él quería decir y era inexpugnable, bien difícil. No lo ibas a sacar de ahí. No lo podías sacar de ese carril. Tú tratas, ¿verdad?, de algún modo romper esa coraza. Romero era fácil porque Romero era muy dado era pasional, era pasional. Rosselló también era muy dado a expresar. Sí. Pero él no era este tipo de persona que te mira de este nivel flemático. Esta persona es flemática. Y tú decías, wow, qué difícil es que este era casi personaje. poker face. Sí, bien difícil y tú no sabes, te podía estar diciendo esto y tú no sabías exactamente si eso es lo que estaba pensando o si es lo que quería, ¿verdad?, que se pensara. De Rosselló te diría que Rosselló, lo que pasó fue que Rosselló era muy dado a no aceptar las preguntas, era bien, y tú y yo cubrimos mucho eso. En esa época coincidimos y él era una persona muy defensivo, sumamente popular en el pueblo, ¿verdad? Pero, popular en el sentido básico del pueblo,
Pero sin embargo con la prensa era como un cuento distinto. Entró muy defensivo. Y como yo estaba en televisión, ¿verdad? En un momento dado que era Tele 11, y me tocó cubrir mucho Fortaleza, pues la gente pensaba, bueno, Dios mío, hubo un par de situaciones bueno, y tensas. mucha corrupción. Sí, y hubo muchas situaciones tensas. Recuerdo en un momento dado que él me pregunta, yo le pregunto algo, no recuerdo si fue con el asunto de Marcos Morel, y le digo, ¿usted investigó? Le pregunto y dice, ¿y tú radicaste? Y yo digo, ¿pero usted investigó? Sí. Y dice, ¿pero tú radicaste? Y seguimos, y yo le preguntaba, y dice, mira, yo pregunté primero. Porque él era de la filosofía de que si tú tenías un indicio de algo, te correspondía a ti llevarlo a lo... Pues pero lo que estaba planteándose en ese momento, yo digo, usted investigó porque usted es el jefe de Estado, y estaba planteando, y además jefe de partido. Y le digo, ¿usted investigó? Y él me dice, ¿y tú radicaste algo? Y yo, la pregunta mía fue primero, y de momento dijo, no lo he hecho nada. Y después yo no le contesté porque yo no tengo por qué contestarle, yo soy la periodista, no tengo que contestar cómo se gobierna, es él. Y eso como que provocó como, ¿verdad?, cierta tensión, y la gente, o los que detestaban a Rosselló, de algún modo pensaban como que, Yolanda, los que me odiaban, porque los haters siempre han existido. ¿Tú crees que eso marcó un poco la gente que te quería mucho y la gente que te...? Yo creo que hubo un momento, porque había mucha tensión. Sí. A mí no me gusta esa dinámica, ¿verdad? Pero, vamos, fue el momento histórico que se vivió, y recuerda que hubo muchos casos de corrupción, muchísimo. Creo que de verdad no tuvo control de su gobierno. Y nada, después de eso... Después vino Sila. Sila, yo me acuerdo, tú preguntabas, gobernadora, ¿usted ha pensado en qué se puede hacer con este asunto, por ejemplo, en el Departamento de Salud? Pues sí, Yolanda, qué buena pregunta. Mire, he sembrado cientos de arbolitos de meleleuca a lo largo de toda la avenida Ponce. Un poquito evasiva. Un poquito bastante. Bastante evasiva. Después, obviamente, Aníbal Acevedo Vilá, muy hábil. Eso hábil, de los más sagaces. De los más sagaces políticamente. Ricardo Rosselló, no lo cubrí tanto en calle. Alejandro, ¿verdad? Salté Alejandro, ¿verdad? Saltaste y Fortuño Alejandro, también. Fortuño era jugador de póker, tan flemático como Hernández Colón. Casi tan flemático como Hernández Colón. Casi no evidenciaba facialmente nada, ¿verdad? Era muy retraído y muy controlado. Hablo, ¿verdad?, cubriéndolo, pero tomó muchas decisiones en este país que estamos viviendo sus repercusiones. Es más, el mismo Romero Barceló dice, cuando se hablaba de repartir, ¿verdad?, responsabilidad sobre la gran deuda que nos ha tocado vivir a nosotros. Se la adjudicó mayormente a él. Romero Barceló dice, ese fue el peor. Sí. Recuerdo que me dijo, ese fue el peor. Romero Barceló escribiéndole a Fortuño. Nunca se ocultó para decirlo. No, fue una cosa fuerte, y lo juzgó él, desde el mismo partido lo juzgó, ¿no? Igual también Rosselló, pero Rosselló a distancia. Y claro, Ricardo Rosselló fue el menos que cubrí, pero lo cubrí ya en televisión. Lo que pasa es que cuando estaba Ricardo Rosselló ya tú estabas jugando pelota dura. En un programa que era de análisis, de opinión y de entrevista. Y de hecho, yo creo que la primera Fortuño entrevista también. Fortuño no. Un poquito también cuando estaban en Sistema TV. Yo no estaba ahí todavía. Okay. Yo llegué a Sistema TV cuando cierra el noticiero en el 2014. Pero la primera entrevista de Ricardo Rosselló en Jugando Pelota Dura ya en Univisión, que de hecho, pues nada, tengo que decir que yo estaba ahí también. Sí. Fue una entrevista que marcó, me parece a mí, quizás me equivoco, pero que marcó el resto de su relación, no solamente con el programa, sino con la prensa en general. ¿Tú crees? Sí, yo creo que a partir de esa entrevista él decidió con quién iba a hablar. Sí, bueno, sí, acuérdate también, acababa de ocurrir hacían varios meses, María, nosotros cambiamos el programa que venía del Canal 40, entra a Tele 11, y estábamos en la oscuridad. Todavía está el país en la oscura, con ansiedad de que estaban ocurriendo muertes, era la secuela. Sí. No por el golpe directo de María, sino por la carestía de servicios, y porque un gobierno que estaba empantanado. A la misma vez estaba ocurriendo en Estados Unidos la reforma contributiva, y él estaba acechado por gente de su propio partido, Jennifer González, Tomás Rivera Chatz, llevando la oposición a lo que él planteaba en Washington. ¿Y cuál era? Yo recuerdo la pregunta que le hice en ese momento. Sí. En aquel momento
la reforma contributiva federal ponía en peligro ¿verdad? Lo que sucedió después de las 9:36, ¿no? Y el sector que estaba en contra de la posición de él creía que no debe haber diferencia, ¿verdad?, con Estados Unidos. Él, conociendo el estigma que siguió a su papá cuando lo de las 9:36, que no fue tampoco responsabilidad de Pedro Rosselló, y tengo que aclararlo, eso fue una decisión propia de Estados Unidos, pero creo que el haberlo avalado sin haber puesto objeción no se consiguió nada para sustituir. Y que había evidencia escrita en cartas y todo. Entonces, en el caso en particular de Rosselló hijo, sabía la importancia de dejar a Puerto Rico sin herramientas. Claro. Después vino el ILTI, tú sabes, y eso afectó, ¿no? Y ahora vienen otras reformas contributivas que también van a afectar al país. Pero en aquel momento él estaba llevando la voz opuesta a lo que su partido planteaba, porque no quería diferencia si se quería hacer Estado. Y él tuvo que llevar una voz diferente, ¿no? Y recuerdo que él estaba bastante a la defensiva y esa fue mi pregunta. Y a la misma vez había una acusación muy seria a la administración de que estaban escondiendo los muertos. Sí, también. Así que estábamos en un momento bastante complicado, sí. Bastante complicado para él. ¿Te acuerdas? La ciencia forense estaba llenando, los hospitales mandaban a los cuerpos a forense y la familia no se podía perder sus muertos en los hospitales. O sea, de verdad hubo muertes. Que de hecho recuerdo, por haber estado contigo en ese foro, que una de las personas que no pudo tener un funeral adecuado fue familiar tuyo, fue tu tío. Así mismo, un tío mío, que vino a pocos días, justo 2 días después de María, llegó a mi casa, quería ver a mi mamá y yo le digo, te ves morado. Me acuerdo, y entonces él no padecía de corazón ni nada, pero él estaba afanado, como todos los en este país, buscando soluciones, porque su esposa era diabética, tenía que mantener fría la insulina, buscando ¿verdad?, opciones para poder, y al poco tiempo, bueno, justo buscando soluciones para su esposa, muere en los brazos del médico, y cuando muere, ¿verdad?, fue una cosa bien fuerte, porque era el hermano menor de mi mamá, nadie lo esperaba. Cuando fuimos al entierro, el entierro no existió, no pudimos culminar esa fase porque fue en el cementerio del área, que es uno de los grandes, ¿verdad? Y lo dejaron a la entrada. Tuvimos que entregar el cuerpo de nuestro tío, el féretro, ¿verdad?, al personal, porque no se permitía entrar toda la comitiva para despedirse de ser querido, y fue una cosa, bendito, yo recuerdo que esa cosa como que no cerró bien a nivel familiar, muchas familias pasaron por esto, o sea que no, fue parte de la situación misma post María, y fue bien doloroso, no hay duda. Yolanda, después de eso pasaron varios años tú estando Jugando Pelota Dura, siendo una de las figuras principales, y la gente, o sea, fue el programa de empezar de nuevo en Univisión a subir hasta el nivel que subió en este momento. Es un programa muy bien visto. Exactamente. Y tú provocabas ahí muchas pasiones. Yo recuerdo y le repetí la pregunta, y entonces tuve que contestarme la pregunta, porque los gobernantes y los políticos tienden a devolverte la pregunta a ver si tú te descarrilas y tú te quedas, porque yo no soy la que tengo que contestar, usted está aquí para contestar, ¿verdad? Y yo seguí con mi pregunta. Y después de eso, si supiera que hemos estado compartiendo bastante como periodista, y verdad, y en las elecciones estuvo, verdad, analizando el proceso, y fue bastante interesante y hasta divertido, verdad, en el estudio, conversar con ella y hablar de otros temas, y bastante de un modo informal. ¿Te disfrutaste Pelota Dura? Me lo disfruté muchísimo, pero caí en una zona de confort, tengo que decirlo. Llega un momento que estaba... ¿Que la defines como qué? O sea, ¿qué es la zona de confort para Yolanda? Mira, Denise, yo cuando dejo de aprender y siento que estoy cómoda, sí, me aburrí un poco. El programa exitoso, habíamos grandes momentos, pero llegó un momento que yo sentía que, pues, ¿qué puedo aprender aquí nuevo? Nada. Yo tengo unas inquietudes también muy personales. Hace mucho tiempo que lo planteo. Yo tengo mis grandes inquietudes y no son temas políticos, aunque sí tienen mucho que ver con la política. Son creativos, muy creativos. Bueno, ¿no? Sí, la parte de arte, yo pinto y expuesto, y verdad, hubo un momento dado en que exponía más que ahora no tengo mucho tiempo. Pero yo creo mucho en la agricultura en este país. La agricultura
actualizada, moderna, ecoamigable, ¿no? Hay agricultura que es dañina. Creo mucho creo que ese espacio en este país hay que trabajarlo. Me preocupa mucho más el cambio climático que el tema del estatus, aunque tiene, ¿verdad?, unas preocupaciones, hay algunas relaciones, ¿no? Creo que aquí en este país tenemos que cobrar conciencia de que aquí vienen grandes cambios. El COVID nos está diciendo algo. Va a haber grandes cambios a nivel mundial, va a haber grandes hambrunas y el cambio climático va a afectar las islas. Nosotros somos una carretera en el Caribe y no hemos cobrado conciencia de todo lo que está pasando en el mundo que va a incidir sobre nosotros y ya está incidiendo. Y entonces pues a veces vivimos pueblo chiquito, como decíamos, infierno grande, nos miramos el ombligo y nos quedamos aquí reconcentrados y nos miramos lo que está pasando fuera. Y yo quisiera hacer cosas hacia eso, quisiera hacer, ¿cómo dirían?, ayudar más al tema del ambiente, hacer más. Yo quisiera meterme en estas organizaciones ambientalistas, sembrar árboles, limpiar playas, pero siento que a veces el trabajo mismo del periodismo no me deja. Yo quisiera caminar para aquí y termino caminando por acá. Pero saliste de pelotadura para irte a Telemundo, o sea, Es ahí no vas ni a sembrar playas, pero ¿qué te digo? Yo estaba plátano. a punto de irme en una licencia para trabajar en una finca que tengo y ayudar también una finca a encaminarla, ¿no?, a una finca de mi papá allá en Las Marías, que él no puede atender. Mi papá tiene 90 años, pero de momento surge esto y de momento una persona que estaba en zona de confort, un poquito aburrida, de momento le dan como una dosis de café extra, un shot extra, y yo dije, pángana, yo no puedo rechazar esto. Me llama Tony Mojena, de momento, inesperadamente para mí, porque estaba enfrascada en un proyecto de mi hijo, y me dice, mira, quiero hablar contigo. Yo no lo conocía personalmente, sé de su trayectoria, y de momento yo estoy bien ajorada. Acabo de llegar de Caguas, tengo que ir corriendo a ayudar a mi hijo. ¿Pero tú me quieres? ¿Dónde voy? Entonces yo, podemos hablar el viernes. Y el viernes fue que por poco ni llego, porque yo venía corriendo, pues estábamos trabajando algo en el Jardín Botánico. Y de momento, pues nada, voy para escuchar, sin mucho entusiasmo, tú sabes. ¿De verdad? Sí, así mismo. Sin mucho y entusiasmo. le escuché y yo dije, Yolanda, ¿tú quieres rechazar esto? De verdad, esto es un shot extra fuerte de adrenalina. ¿Pero qué te ofreció? O sea, ¿qué dijiste? Pasión, dale, voy. Pues mira, yo creo, a mí para empezar, ese es uno de mis programas favoritos, tengo que decirlo, y siempre lo he dicho en los medios, lo he dicho en radio mucho, lo cito. Me encanta, ¿sabes qué? Una Valeria Collazo. Con esa, ¿verdad?, con ese olfato investigativo, gente joven, una Shaina Cabán. Y tú dices, Dios mío, ¿tú qué pensabas? Que, ¿verdad?, el periodismo como que estamos más o menos en un range de gente, más o menos de cierta edad, todos así. ¿Le perdiste y de la momento, fe? ¿Le habías perdido un poquito la fe? Pues te tengo que decir que algo de eso, pues porque estaba en una zona de confort, tú sabes lo que hay todos los días, leer los periódicos, analizar lo que está pasando en el país y vas en automático. No es que no en automático, de verdad, no pone empeño porque yo hago mi disciplina. Pero sentía que tenía que hacer algo que me retara, o si no, ¿verdad? O cogí una licencia y me iba a bregar con lo que te dije, con mis pasiones. Y de momento él me trae este planteamiento de este proyecto, de trabajar con esta gente joven que está haciendo un trabajo interesantísimo y me devolvió como que la adrenalina, la chispa. La tinta en la sangre, tú sabes, los periodistas, esa tinta en la sangre. Y sentí deseos de ellos, pues mira, me gustaría, vamos, no pierdo nada, yo tengo mis proyectos, no pierdo nada. ¿Tienes tus condiciones? Sí, yo tengo mis condiciones, tú sabes. No, y honestamente me gusta la idea, estoy en radio, puedo conectar una cosa con la otra y le dije que sí. No puse ni siquiera, pero no firmé un contrato en el acto. Le dije, mira, creo que sí, me inclino a decirte que sí, pero déjame estar un tiempo conmigo misma y lograr y conversar con misma y ver si misma está convencida, ¿verdad? Me inclinaba, pero estuve ese fin de semana, luego que pasé el evento de mi hijo, me entró pánico. Me entró y digo, wow, pero de verdad, Yolanda, tú estás loca. Pero ¿cuál sí, después ¿no? de tantos años, ¿cuál es no sé el pánico? por qué? Pues no sé. Después de 40 años Cambios, siempre los cambios, sobre todo cuando tienes en mente una cosa y de momento retomar otra o tomar otra que te, ¿verdad?, que te hace caminar en dirección contraria. Y bueno, yo entonces estuve no, todo el fin de semana, hasta que, bueno, yo dije, mira,
te voy a decir que sí, pero quiero hablar con Ferdinand y con el Claro. colectivo en algún momento. Yo regresé al canal, estuve, ¿verdad? No quise parar a Ferdinand. Ferdinand estaba en un momento dado trabajando algo, Sí, en todo su lío, en en la todo su producción lío. con los, y tengo que hablar contigo más adelante, tengo que hablar contigo y entonces él, pues, yo no lo voy a decir ahora porque si Conociendo a no lo Ferdinand saco, tiene que haber dicho, lo "Oh, saco de God". foco, no, estaba enfocado en una cosa, había, ¿verdad? Estaba la Tiene sus producción, proyectos privados estaban los también. productores, estaba todo el mundo, y yo dije, bueno, pues cuando termine el programa, es más, le dije a Lourdes, una ayudante que tú Lourdes conoces, Matos, le dije, claro. Lourdes, tengo que hablar con Ferdinand, si no es hoy, entre su programa de radio y el mío, tomarnos un café. Y entonces ella me dice, tú no te vas, ¿verdad? Sí, claro. Es perceptiva, muy perceptiva sí, esta sí, persona sí. que yo quiero Es muchísimo. de esa gente que te mira y te Lourdes dice, Matos. te lee. Lourdes Matos. Matos, correcto. Y entonces, pero nada, no tuve que esperar hasta el otro día para tomarme café. Felian termina, pero me dice, dime, ¿qué vas? Y yo ahí le expliqué y él me dice, pero ya aceptaste. Y yo, bueno, estoy inclinada a aceptar. Y él me dice, ¿quieres Y yo, no. ¿Quieres negociar? No, yo dije, por favor, no me lo hagas más difícil, ¿verdad? De verdad, porque necesitaba ¿verdad? Como un despertar de dar un cambio. Y él entendió muy bien. Yo de verdad quiero mucho a Ferdinand es un pana. Le tengo mucho afecto a él, a su esposa Ingrid, porque ellos han creado un núcleo familiar dentro de su familia y el grupo que lo extienden a su grupo. Que lo extienden a su grupo y de verdad es una familia, el colectivo de Jugando Pelotadura. Y nada, nos hemos encontrado un par de veces y lo hemos disfrutado muchísimo. Jangueando. Sí, pero imagínate. Ahora, y ahora estás en Telemundo con esta otra, ¿verdad? Me lo he disfrutado mucho. Sí. He entrado Acabas y creía de entrar. Yo creía, ¿verdad? Por Telemundo, esas Esos paredes, pasillos, esos son mármoles. fríos. Mira, me han derrumbado toda ha sido una cosa bien cálida. Hay muchos compañeros que trabajaron conmigo en otros talleres y me los he encontrado. Ahí está mi hermanita, yo digo twin, Ivonne Soya, obvio. Y mucha gente que conozco y además el colectivo de los Rayos X, maravilloso. Hasta ahorita estuve con ellos y nos tomamos un café juntos porque para mí, tú sabes, el café sella todo, así que me maravilla. No le ofrezcas carne, pero café sí. Pero, y fuimos, como diríamos, tuvimos mi iniciación dentro del grupo, mucho nervio, pero lo disfruté también, de verdad, la pasamos muy bien. Hay una faceta de la que tú no necesariamente la gente desconoce, porque tú hablas de tu hijo con alguna frecuencia, pero la gente muy poca gente conoce a la mamá manejadora de las empresas de Sebastián. Pues mira, no es que sea manejadora, es que él me recluta sí o sí de vez en cuando. De vez en cuando dice, no te metas, y de momento me dice, mami, necesito tu ayuda, ¿verdad? Medios de comunicación, y yo me siento muy halagada, o sea, que madre no lo hace, pero Sebastián es muy él, es hijo único. Tiene ¿Tú sabes que yo conocí a Sebastián de bebé, prácticamente de bebé, y hace un mes, lo entrevisté para un proyecto suyo como empresario. Ajá. Qué orgullo sentí. Sí. Porque no es el niño, no es el hijo de Yolanda Vélez Arcelay, si bien lo tiene bien claro. Yo soy la mamá de quién es. de Sebastián. Pero tú eres la mamá de Sebastián. Sí. Y Sebastián tiene una cabeza muy personal. Muy fuerte. Muy fuerte. Cuando le entrevisté me pareció simpático, convencido, con una filosofía increíble, con una convicción brutal. Y con un sentido empresarial tremendo. Desde pequeño yo creo que heredó ahí el ADN de su abuelo, que es comerciante, ¿verdad? Y Sebastián, desde adolescente, yo te diría que los rasgos de él eran de líder. Y fue de mucho choque porque, vamos, yo un escorpión, un león, tú sabes, esto es fuerte en una casa. Sebastián, para la gente que nos está escuchando, Sebastián es el creador del Picnic. El Picnic. Y ya lleva 3 ediciones. Sí, y entonces él es bastante fuerte. Nos hemos desencontrado y encontrado en el trayecto. Yo he aprendido mucho porque la maternidad y la verdad es un proceso de aprendizaje con el hijo. Uno no viene a enseñar únicamente, uno viene a aprender. Y yo humildemente he aceptado lo que he aprendido de él. Y ha sido fuerte, pero nos llega. Ahora estamos en un nivel maravilloso de entendimiento. A veces él levanta el teléfono y dice, te tengo que contar.
Y cuando él me dice eso, yo digo, soy su confidente, me Yes, siento por feliz, fin. me siento muy feliz, de verdad. Ujú. Yolanda, llegaste a decirme en esta entrevista que en algún momento como que habías un poquito perdido la fe eh, de esta nueva camada de periodistas. No. Pero que te sentiste Sí, estimulada estimulada. con este nuevo grupo que estás conociendo. Fíjate, no es que pierda la fe en el periodismo, lo que me preocupa es los retos que tiene el periodismo ahora. O sea, esta cuestión de lo que es la noticia pura y dura. Inmediata, dura, Twitter. Y ese hibridaje, ¿no? De lo que es el entretenimiento, la farándula y toda esa cosa. A mí todavía me causa un poquito de shock, ¿verdad? Y el otro día me preguntaron cuando estábamos en la conferencia de prensa del programa de los Rayos X y me preguntan cosas, ¿verdad? Yo le digo, mira, yo, como te decía, ni soy celebridad, ni soy damita televisión, ni soy diva. Siempre me he visto como una periodista en diferentes talleres de trabajo y cuando me ponen una tarea la emprendo con la misma devoción como el primer día cuando fui a llevar los papeles del teletipo al jefe de redacción en el periódico El Reportero, así, tan sencillo como eso. ¿Tu vida es una vida sencilla? Sí, muy sencilla, la disfruto mucho, muy conectada con la naturaleza, tengo 3 perros, los adoro. Me encanta cultivar, me encantan las plantas. Ahí estoy con mi abuelita y mi abuelito, que eran agricultores, uno que pues, plantas ornamentales y la otra cultivaba, y el otro cultivaba frutos. Y yo siento eso. Acuérdate, mi familia viene de la cultura del café en la montaña, Las Marías. Y yo cuando ¿Pero tú te criaste en San Juan? No, me crié en Canóvana. En Canóvanas. En Canóvana. Yo sé que tengo lo mejor de los dos mundos. Y yo brincaba encima del café tostándose en la finca de mi abuelo. Y la escuela la hice en Canóvanas y me disfruté mucho la escuela de Canóvanas, la Luis Hernay Verone, y hasta 4º año y hasta que entré a la universidad. Sí. ¿Cuándo vas a escribir? Oye, tú sabes que me lo han preguntado, yo digo, yo no he vivido suficiente para ponerme a Pues escribir esas yo pienso cosas que para sí. viejos, ¿verdad? No, escribir no es de viejo, Bromeando. escribir es para Sí, gente que ha vivido sí. mucho y 40 años no es poco. No, definitivamente, 40 años en el periodismo ahora se cumplen en Navidades porque fue del 80 al 81. Pues mira, no, se cumplieron ya. Ay, Sí, madre, ya son diciembre. 40 años de... Madre mía. La pandemia no te lo dejó Es que celebrar, pero ya ¿sabes se qué? cumplieron. Sí, el COVID ha trastocado hasta el sentido del tiempo. Yo a veces tengo que buscar en qué año es que estoy. Pues mira, no lo descarto, pero a mí me pasa que sentarme a escribir me quita tiempo para vivir. Pasa que tu mamá, como tu mamá... Ahí tengo ajá. la cuota de Ahí tiene, publicaciones, exacto. mi mamá. Pero de verdad no lo descarto, pero vamos, quiero dejar los arbolitos que descansen, las hojas del libro, pues Alola, el nena. papel, los árboles, ¿verdad? Hay que podar muchos árboles para las páginas del libro. Yo leo los que me gustan mucho, o los leo cibernéticamente. Me gusta más todavía tenerlo en la mano, Claro. pero no me ha dado todavía con sentarme a escribir. Yolanda, es un placer para Gracias. nosotros en Noticel tenerte con nosotros. Eres una gran entrevistadora, ¿sabes? Me ha hecho hablar muchísimo. Bueno, que eso no es nuevo. Es un gran placer, sabes que siempre te he tenido mucho cariño, mucho Gracias. aprecio. Gracias. De esos 40 años, algunos Hemos coincidido. Algunos coincidimos y ha sido un gusto. Gracias. Y yo sé, porque yo estoy muy en contacto con nuestra gente que nos ve en Noticel y que se conecta a nuestros foros y sea la gente que respeta. Y tú estás entre ese grupo. Ay, así que gracias por tu Gracias. trabajo. Y gracias no solamente por el rol de periodista que por el cual la gente te conoce. Yo te conozco como una persona muy genuina y que después te diré en qué momento fue, pero hubo un momento en particular que tú estuviste ahí para mí en un momento en que para mí fue bastante terrible y yo estoy segura que tú ni siquiera lo recuerdas. Yo creo que lo recuerdo. Ok. Tengo un problema, buena memoria. Ah, ¿viste? Entonces encima tiene memoria de elefante. Pero nada, esto es parte de compartir. Gracias, Yolanda. Gracias. Gracias, Yolanda, por compartir tu historia y tus experiencias con la gente de Noticel. Gracias a ti y a los amigos. Gracias.